Televisa presenta. El término biodiversidad, bio significa vida, entonces podemos deducir que el término biodiversidad significa la diversidad o la variedad de vida que hay en el planeta. Todos los tipos de seres vivos en el planeta y variantes de genes de cada especie se puede resumir en que eso es la biodiversidad. En 1985 se acuñó este término que engloba los diferentes tipos de especies, de ecosistemas, de genes, de paisajes, etc. En el mundo hay 17 países megadiversos, en los cuales México está en los primeros 5. El 12% de las especies conocidas en el mundo se encuentran también en nuestro país. Muchas de las diferencias que hay en las especies son casi innotables, pero esto se va en la parte genética o en la parte estructural de cada especie. No muchas veces vemos las diferencias. Por ejemplo, si tomamos un conjunto de rosas, podemos ver que son de distintos colores, pero al fin y al cabo sabemos que son la especie de las rosas. Pueden ser blancas, amarillas, rojas y así. En México existe una organización que es la CONABIO, que retiene toda la información de la biodiversidad en México. Entonces, si se quieren enterar un poquito más de qué hay en nuestro país, pueden entrar a la página de la CONABIO. En las, en las especies, México también está en el segundo lugar en reptiles, teniendo 804 especies. El tercer lugar en mamíferos con 535 especies diferentes. También está en el quinto lugar en anfibios y plantas vasculares, teniendo en anfibios 361 especies en total y en plantas vasculares 23.424 especies. Y también México ocupa el octavo lugar en aves, teniendo 1096 especies. También en plantas podemos destacar que el 40% de los cactus son especies endémicas de México. ¿Qué quiere decir endémicas? Que solamente se encuentran en el país. Y también el 70% del maguey, de las especies de maguey, están en México. La importancia de la biodiversidad es que es irreemplazable. Y también que es clave para la funcionalidad y supervivencia de cada especie, ya que en esto también entra la cadena alimenticia de los productores, de los consumidores y así, de los descomponedores y todo eso. Y también una de las más importantes importancias de la biodiversidad es el equilibrio del planeta, ya que si falta alguna especie se reemplazará con otra y así se irá yendo hasta que ya no quede ninguna especie. Por eso es peligrosa la extinción de especies en el planeta. Existen 1,7 millones de seres vivos que se han determinado hasta la actualidad, más se cree que hay 14 millones de especies, pero no han sido descubiertas aún por el hombre, o al menos sido vistas y analizadas y estudiadas. La biodiversidad se divide en tres. En la biodiversidad de especies, que es la diferencia de cada especie, ya sea mamífero, anfibio, aves, en vertebrados, en invertebrados, en unicelulares, en pluricelulares, etc. La diferencia genética dentro de las especies, como ya dije, es por ejemplo el ejemplo de las rosas, que pueden ser de distintos colores o inclusive de distinto tamaño, pero al fin y al cabo no dejan de ser la especie de las rosas. Y el último es la biodiversidad de ecosistemas. Como ya nos había platicado la profesora, existen diferentes tipos de ecosistemas, como ya muchos los conocemos, que son, por ejemplo, la tundra, el bosque de coníferas, la selva, etc.
Uno de los problemas con la biodiversidad es que el hombre amenaza latentemente esta, ya que al tener la industrialización, la población de seres humanos, de hecho la sobrepoblación de seres humanos, va haciendo la explotación de recursos, la contaminación del ambiente en el que está, la extinción de especies por su consumo, para consumo alimenticio, para ropa, para sus trofeos o así. Ahí es donde el ser humano está amenazando a la biodiversidad. Pero esto se puede regular teniendo normas en las que se regule los impactos que tiene el ser humano en la naturaleza y en el medio ambiente. Como por ejemplo hay leyes que prohíben la caza en ciertos lugares, ya que son especies en peligro de extinción o son especies que están protegidas porque no tienen muchos lugares en los cuales sobrevivir, como por ejemplo el ajolote mexicano, que solamente se encuentra su hábitat natural en Xochimilco, aunque es una zona turística. También otra de las cosas importantes de la biodiversidad es que atrae al turismo, atrae muchísimo a que la gente se quiera acercar con la naturaleza, ver las diferentes especies que hay, los distintos ecosistemas. Los Simpsons. Ahora veremos la esposa acuática. Es uno de nuestros viajes a Bahía Percebé. Rentábamos una casa de playa cada verano. Recuerdos. Dulces. Fui tan feliz en esa isla. Nunca vi que ella deseara tanto ir a un lugar. Voy a llevarla de nuevo ahí, copiando esa película. La carnada desperdiciada. La red vacía. El pelícano podrido. Disculpe, capitán, esta isla antes era un paraíso. ¿Qué pasó? Debió ser culpa de Clinton. No, fue mucho antes que él. El astuto Bill se salva de otra. ¡Ay! Esta isla comenzó a decaer desde que desaparecieron los peces Yom Yom. ¿Peces Yum Yum? Oh, los peces Yom Yom era todo lo que comíamos aquí. Son los peces más deliciosos en el océano. ¿Mejores que el bacalao? Mucho mejores. ¡Oh, vaya! Los pescábamos día y noche, pero luego un día desaparecieron. Tal vez los sobreexplotaron. O no se reprodujeron. Tal vez los mataron a todos. Tal vez se suicidaron. Tal vez debería sentirse avergonzado. Tal vez deberías casarte con Milhouse. Sí, así es, sé lo de Milhouse. Vamos, muchachos, tomen sus redes y vayan a pescar Yom Yoms. ¡Esperen! ¿No han aprendido la lección? El exceso de pesca y la codicia solo les trajeron ruina y miseria. ¡Arrepiéntanse antes de que sea tarde! Siempre quise decir eso en una iglesia de Nueva Inglaterra. Esta chiquilla tiene razón. Tiene que haber una forma de ganar dinero sin agotar nuestros océanos. Muy bien, Lisa. En lugar de matar seres vivos, están matando solo árboles. A un lado, por favor. Estos troncos irán al aserradero de Larry Flynn, donde se convertirán en papel para las revistas que publica.